Bueno, continuando con la clase que vimos en el video anterior, ahora vamos a ver los siguientes temas. El modelo sencillo de una computadora, que ya es repaso de introducción a la computación. Las abstracciones por las cuales se puede diseñar y comprender la complejidad de las computadoras. Cuando veamos las abstracciones vamos a ver la terminología de qué es la arquitectura de una computadora y qué es la organización de una computadora o de un procesador. Vamos a ver algunas computadoras que fueron importantes en la historia de la computación, y luego vamos a ver cómo se mide el rendimiento de un programa en una computadora. Y en la próxima clase vamos a ver vamos a comenzar a ver los conceptos de una arquitectura de una computadora real MIPS que vamos a utilizar en la práctica. Bien, en el primer video, donde les mostramos diferentes computadoras, sobre todo habían varias computadoras embebidas, donde pudimos ver la placa de circuito impreso y los componentes que estaban sobre la placa. Vimos que esos componentes se llaman circuitos integrados. En la foto que estamos viendo a continuación, estamos viendo un microprocesador, que es un circuito integrado. Observen que está desnudo. Fíjense el tamaño interior. Simplemente el rectángulo chiquitito que está en el centro, ese es el chip del circuito integrado, el die en inglés. Este chip es el que tiene toda la electrónica del procesador. El resto del circuito integrado, ve que es mucho más grande, todo su empaquetado, es para conexiones externas y disipar el calor que produce. Pero en sí, el componente principal, que es el chip, es este rectangulito que está en el centro. Este rectangulito que está en el centro está conformado por miles de millones de transistores. Parece un poco difícil de creer si es la primera vez que escuchan esta sentencia, pero este pequeño rectangulito, que ven que es más chico que la uña de la persona que sostiene todo el integrado, tiene miles de millones de transistores que hacen posible un microprocesador. En la siguiente foto vemos una foto ampliada y sacada con microscopio. Algunas veces se sacan con rayos X también, del chip de un microprocesador de PC que ya tiene unos años, que se llama Barcelona, que es de AMD. Este procesador, que también tiene miles de millones de transistores, está amplificado acá claramente para la presentación, pero tiene el tamaño como el que vimos recién, o sea que está empaquetado dentro de un circuito integrado y es realmente muy chiquito. Este microprocesador tiene 4 cores, es decir, 4, cuando ustedes ya más o menos manejan la terminología que, por ejemplo, los smartphones de ustedes tienen varios cores. Cada core es una CPU. Entonces, cuando el microprocesador del smartphone tiene varios cores, significa que tiene varias CPUs. Este chip del microprocesador Barcelona tiene 4 cores. Acá estoy mostrando con el mouse los 4 cores. Lo que está en el centro es memoria caché. Es una memoria de muy alta velocidad que también vamos a comprender sus conceptos fundamentales en la materia. Bien, esos miles de millones de transistores que decimos que tienen estos chips están formando la tecnología actual que se llaman circuitos CMOS. Los circuitos CMOS están compuestos por transistores MOSFET.
MOSFET, así como lo escuchan. Los transistores MOSFET son transistores de efecto campo de metal óxido semiconductor. Y la C del CMOS es complementario. Acá vemos un diseño en la transparencia de una compuerta NOT. La compuerta NOT es tal vez el circuito más básico de los circuitos CMOS que se utilizan para fabricar los microprocesadores actuales y está compuesto por dos transistores MOSFET que son complementarios. El de arriba tiene un circulito aquí en el gate. Esta entrada de señal a este transistor se llama gate. Y funciona de la siguiente manera. Cuando el input es un voltaje que está en alto, el transistor de abajo se activa. El transistor de abajo se activa y al activarse se conecta el 0 volt que está debajo con el output. Por lo tanto, cada vez que la entrada es un voltaje alto, la salida es un voltaje de 0 volts. Es decir, es el inverso. Por eso es una compuerta NOT. Y cuando el input es un voltaje que está bajo, en realidad el transistor de abajo no se activa, es decir, que con poco voltaje hay mucha resistencia y el transistor de abajo no se activa, pero sí el de arriba, por eso tiene este circulito que significa que es inverso al transistor de abajo. Por lo tanto se activa el de arriba cuando el input es de 0 volt y el voltaje llamado VDD atraviesa, la corriente empieza a fluir por el transistor de arriba y el output tiene el voltaje con el cual opere este circuito. Es decir, que cuando el input está en 0, el output está en el voltaje con el que funciona el circuito, que representa un 1. Es decir, que cuando el input está en 0, el output está en 1. Y cuando el input está en 1, el output está en 0. No vamos a hablar más en la materia de los circuitos CMOS, pero era simplemente para reflejar la base de la jerarquía de las abstracciones con las cuales se utilizan, se diseñan y se fabrican las computadoras. Acá vemos en la abstracción general, observen que el nivel de más bajo nivel, dice CMOS, es la circuitería real del hardware. Esta área, la de estos circuitos, es un área que corresponde a la física, a los ingenieros eléctricos y a los ingenieros electrónicos. Es decir, no es de nuestra materia. Simplemente lo mencionamos porque es con los que se fabrican las compuertas del diseño lógico. O sea, el hardware real se fabrica con esta tecnología actualmente. Circuitos CMOS. Una computadora es un dispositivo electrónico digital que ejecuta un programa. Y un programa está compuesto por un conjunto de operaciones o instrucciones que la computadora puede realizar. El programa ejecutado procesa y responde a los datos de entrada. Esta acción se llama comportamiento condicional y permite que la computadora verifique los datos y luego, dependiendo del resultado, decida ejecutar entre dos o más acciones posibles. Sin esta capacidad, una computadora sería una mera calculadora. La computadora moderna es una máquina de programa almacenado, porque el programa y los datos se almacenan en la misma memoria. Los circuitos electrónicos de cada computadora pueden reconocer y ejecutar directamente un conjunto limitado de instrucciones, en la que todos sus programas deben convertirse antes de que puedan ejecutarse. Estas instrucciones básicas rara vez son mucho más complicadas que copiar un dato de la memoria al procesador, sumar dos números o verificar si el resultado fue 0, tal como lo vimos antes en la materia Introducción a la Computación. Estas instrucciones muy sencillas
son el lenguaje conocido como lenguaje máquina y permite que podamos programar la computadora utilizando únicamente números en base 2, en binario. Quienes diseñan una nueva computadora deben decidir qué instrucciones incluir en su lenguaje máquina. Por lo general, los diseñadores intentan hacer las instrucciones del lenguaje máquina lo más simple posible, de acuerdo con el uso provisto para la computadora y los requisitos de rendimiento, a fin de reducir la complejidad y el costo de los componentes electrónicos que se necesitan. Debido a que la mayoría de los lenguajes máquinas son muy rudimentarios, es difícil programar la máquina usando este lenguaje de ceros y unos. Por tal motivo, apareció con el tiempo un lenguaje algo más sencillo que el lenguaje máquina llamado lenguaje ensamblador. Esta simple observación de la historia ha derivado que en el diseño y uso de computadoras se utilice una serie de abstracciones en niveles, donde cada abstracción de la jerarquía se piensa o diseña sobre la que está debajo. De esta manera se pueden entender y dominar la complejidad de las computadoras modernas, lo que permite diseñar y fabricar microprocesadores de manera sistemática y organizada. La mayoría de las computadoras modernas constan de 2 o más niveles. El nivel en la parte inferior es el verdadero hardware de la máquina. Sus circuitos ejecutan realmente los programas en lenguaje máquina que se encuentran en la parte superior. La abstracción que está por encima de los circuitos CMOS se llama el nivel de la lógica digital o diseño digital. Acá los objetos de estudio se llaman compuertas. Aunque se construyen a partir de componentes analógicos como transistores, las compuertas se pueden modelar con precisión como dispositivos digitales. Cada compuerta tiene una o más entradas digitales, señales que representan un 0 o un 1, y calcula como salida alguna función simple de estas entradas, como puede ser un AND, lógico o un OR. Las compuertas más sencillas se fabrican con unos pocos transistores. Luego se pueden combinar estas compuertas para formar, por ejemplo, una memoria de un bit, que puede almacenar un bit, un 0 o un 1. Las memorias de un bit, entonces, luego se pueden combinar de a grupos de 16 o 32 o incluso 64 para formar registros del procesador más grandes. Cada registro puede contener un número en binario hasta un máximo de n bits. Las compuertas también se pueden combinar para construir la unidad de control principal. Veremos las compuertas y el nivel de diseño lógico en la unidad 2 de la materia. El siguiente nivel es el nivel de la microarquitectura. En este nivel vemos una colección de registros que forman una memoria local dentro del procesador y un circuito llamado ALU, unidad aritmética lógica, que es capaz de realizar operaciones aritméticas simples. Los registros están conectados a la ALU para formar el camino de datos. La operación básica del camino de datos consiste en seleccionar uno o dos registros, hacer que la ALU opere con ellos, por ejemplo, sumarlos, y almacenar el resultado en algún otro registro. En algunos procesadores, el funcionamiento del camino de datos está controlado por un programa en hardware llamado microprograma. En otros, en cambio, el camino de datos está controlado directamente por la unidad de control en hardware. La microarquitectura es la organización del procesador y se encarga de ejecutar las instrucciones máquinas del software. Veremos un camino de datos sencillo en la unidad 2 de la materia. El siguiente nivel es un quiebre. Es la interfaz de los programadores con el hardware, el límite entre el software y el hardware, y se llama la arquitectura de la computadora o arquitectura del conjunto de instrucciones. Nivel ISA, por Instruction Set Architecture. Cada fabricante de microprocesadores publica siempre un manual titulado Manual de referencia al lenguaje máquina o Manual del programador del procesador X o algo similar.
Estos manuales son realmente sobre la arquitectura, no sobre los niveles del hardware. Cuando describen el conjunto de instrucciones de la máquina, de hecho están describiendo el modelo de programación de la computadora, sus registros, sus modos de direccionamiento y las instrucciones. Nosotros veremos en la materia la arquitectura MIPS, que es una arquitectura real pero elegante para aprender académicamente. El siguiente nivel de la abstracción suele ser un nivel híbrido. La mayoría de las instrucciones en este nivel están también en el nivel de la arquitectura. Es el nivel del lenguaje ensamblador. Los programas en lenguaje ensamblador primero se traducen al lenguaje de máquina y luego el hardware los puede ejecutar. El programa que realiza la traducción se llama simplemente ensamblador. El nivel superior generalmente consta de los lenguajes diseñados para ser utilizados por los programadores de aplicaciones. Estos lenguajes se denominan a menudo lenguajes de alto nivel. Existen literalmente cientos. Algunos de los más conocidos son C, C++, Java, Python, Perl, Ruby y otros. Los programas escritos en estos lenguajes generalmente son traducidos por compiladores, aunque algunos lenguajes son interpretados. Bueno, para finalizar la clase de hoy vamos a comentar algunas computadoras importantes de la historia. Una de las computadoras, de las primeras computadoras electrónicas de propósito general fue el ENIAC. El ENIAC, como se ve en la foto, ocupaba todo un salón gigante y su unidad de control era cableada. Esto significaba que había el programa no estaba en memoria, sino que había que cablear cada instrucción del programa con cablecitos, lo cual podía llegar a tardar semanas y era un trabajo de varias personas. Para 1960, ya con los transistores, IBM dominaba el mercado de computadoras y vendía computadoras científicas para grandes empresas, o era otro tipo de computadoras, y para negocios más pequeños. Tenía en total unos 4 modelos y eran todos incompatibles, es decir que el lenguaje máquina de cada modelo de computadora de IBM era incompatible con el de otro modelo. Esto no permitía a los clientes comprar una computadora más potente de IBM sin tener que reescribir todos sus programas, lo cual no hacía nadie, con escasas excepciones. Por lo tanto, IBM invirtió muchísimo dinero, se dice que $5.000 millones, varios años, y diseñó una arquitectura que fue lanzada en 1964 como una familia de computadoras llamada IBM 360. Esta familia de computadoras, que dominó el mercado de computadoras de tipo mainframe, fue la primer familia de computadoras donde todos sus modelos entendían el mismo lenguaje máquina, es decir, fue la primera familia de computadoras en utilizar la misma arquitectura. Internamente, la microarquitectura de cada modelo era totalmente diferente. Como pueden ver acá en el gráfico, observen que aparecen 4 modelos: el M30, el M40, el 50 y el 65. El camino de datos del M30 es de 8 bits, pero el del M65 es de 64 bits. Por ejemplo, el reloj del M30 era de 1,3 MHz por segundos y el del M65 5 MHz. Esto provocaba que los distintos modelos tuvieran diferente rendimiento, pero todos ellos podían ejecutar los mismos programas, lo cual para el negocio de IBM era
espectacular para ese momento y lo fue tanto que dominó el mercado por casi 20 años con esta familia de computadoras que siguió ampliando con el tiempo. Acá vemos el Intel 4004. El Intel 4004 es importante, es un hito en la historia porque fue el primer microprocesador construido íntegramente en un solo chip. Es decir, que las computadoras anteriores fabricadas al 4004 estaban compuestas por varios circuitos integrados. El procesador. El 4004, con unos 2500 transistores, logró en un solo chip tener el microprocesador de una familia de calculadoras que fabricó una empresa japonesa que le pidió a Intel diseñar los circuitos integrados. Intel para ese entonces vendía principalmente memorias y con el 4004 hizo que todas las calculadoras que fabricara esta empresa japonesa tuviera que también utilizar las memorias de Intel. Y esto le permitía también a Intel diseñar las calculadoras que se pedían con distintas clases de rendimiento o características, pero utilizando el mismo microprocesador. El Cray 1. El Cray 1 se la considera como la primera supercomputadora, es del año 76 y tenía sumas vectoriales, es decir, que podía sumar vectores. Acá vemos una foto. En la historia esa foto dice que se estaba reparando o se estaba haciendo algún mantenimiento. El Apple II de 1977 inició la era de las computadoras personales, es decir, las computadoras llegaban a los hogares a partir de esta computadora de Apple, que el diseño fue liderado por Steve Wozniak, como al igual que el Apple I. Era una computadora de 8 bits basado en el microprocesador 6502. Y por supuesto no podríamos dejar de mencionar que en el año 1981 IBM lanza al mercado el IBM PC. El IBM PC tenía un procesador Intel 8088 que era de 16 bits, pero el bus interno era de 8 bits. Esa computadora de IBM con su sistema operativo DOS y su liberación, el hardware IBM liberó la forma de interconexión y demás, y produjo que hubo una gran cantidad de clones chinos en los 80 y la hizo ultra popular a la computadora y de bajo costo, lo cual entonces desde los 80 las computadoras que prosiguieron al IBM PC se las considera todas de la familia PC. Son las computadoras, la arquitectura actual que tenemos en nuestros ordenadores, como dirían los españoles.